Buenos días, Buen día, David. una alegría muy grande estar acá en Valdivia otra vez, sumarme a ustedes y conversar un poquito más entre nosotros. Para eso hemos fundado la Relatesque, para que nosotros, latinoamericanos, latinoamericanas, en Latinoamérica podamos leer un poco más nuestros trabajos y conversar un poquito más sobre nosotros mismos, entre nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, ese evento es la realización más perfecta posible de ese objetivo de la red. Me voy entonces directamente al texto, porque mi amigo Cristóbal está hoy y mañana como un dictador muy riguroso y tengo miedo que me pegue, entonces vamos directamente al trabajo. Yo cambié un poquito el título de mi exposición luego de enviártela, sí, perdón, pero me pareció que sería más adecuado este título. La cuestión de colonial y el desafío de la ética intercultural delante de vidas sin cultura. Un diálogo con Ricardo Salas. El texto Pensamiento político y democracia, algunas reflexiones interculturales baja de coloniales, es muy claramente un elemento más en una larga y muy linda trayectoria intelectual, dedicada fundamentalmente al pensamiento crítico en nuestra América Latina. Esa trayectoria viene expresada en muchos artículos, muchos libros, pero también en las muchas y los muchos intelectuales que han sido formados directamente por el maestro Salas o bajo su influencia. La interculturalidad a mí me parece que es seguramente la categoría más importante que le da un sentido de unidad a esa trayectoria. Con ella, Salas logra discutir, de un lado, los aportes demasiado abstractos de la hermenéutica, de la ética discursiva, con sus pretensiones de universalidad, mientras de otro lado se acerca a las exigencias contextuales y a los retos concretos con los que tiene que enfrentarse una ética comprometida con las necesarias y urgentes transformaciones de nuestra sociedad. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con ese proyecto teórico, aun cuando el camino que ese proyecto sigue no sea exactamente el camino que yo prefiero seguir en algunos puntos específicos. Y qué bueno que es así, que somos diferentes. Por lo tanto, lo que tengo a ofrecer acá no son propiamente comentarios críticos, sino una invitación a que Ricardo Salas nos cuente un poco más sobre su proyecto, avanzando hacia cuestiones que no están desarrolladas, por lo menos en ese su texto. Esa invitación tiene dos partes. En la primera, ella tiene que ver con el problema de qué es la decolonialidad hoy, en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. En la segunda parte de esa invitación, ella se relaciona al problema de una comprensión ética de la vida que vaya más allá de lo humano. Sobre la primera parte de esa invitación, es innegable la relevancia que ha alcanzado en los últimos años el pensamiento decolonial. Esa relevancia ya no es local, sino que se consolidó globalmente. Ese es un logro indiscutiblemente importante y hay razones para celebrarlo. También la gente de Europa y de los Estados Unidos hoy día reconoce la legitimidad de la crítica decolonial. Pero al mismo tiempo, debido precisamente, en razón precisamente del patrón colonial de poder que el pensamiento decolonial denuncia en la modernidad, se trata de un logro ambiguo. En primer lugar, la apertura del norte a la crítica decolonial viene al precio de cambios importantes
entre lo que era la propuesta del grupo Modernidad-Colonialidad en el inicio y lo que hoy se reivindican como investigaciones decoloniales. Santiago Castro Gómez, uno de los más importantes miembros de la fundación de esa corriente, llama la atención para esos cambios con una expresión fuerte que le da título a un libro lleno de críticas muy duras, El tonto y los canallas, un libro de 2019. Para él, Santiago Castro Gómez, el pensamiento decolonial habría llegado hoy a una condición semejante a la de un tonto que no tiene una brújula. Y al no tenerla, y por lo tanto no saber hacia dónde irse, termina quedándose junto a los canallas y luchando en su lado de la trinchera. Una crítica muy dura de uno de los más importantes nombres que hizo posible la existencia misma de los convenios fundamentales para que fuera posible el grupo Modernidad-Colonialidad desde la Pontificia Universidad Javeriana de mi amigo Juan Pablo Bermúdez. De mi parte, intenté llevar adelante la crítica de Castro Gómez con otra imagen, un poquito menos dura me parece, la de un barco a la deriva. Para mí, el pensamiento decolonial hegemónico sería hoy como un barco a la deriva, que no sabe muy bien de dónde vino y por ello mismo tampoco sabe hacia dónde navegar. Entonces lo que quiero señalar con eso es ¿qué pasó con la propuesta decolonial desde el año 1992, cuando se publica el texto de fundación de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder, y lo que hoy día se nombra como pensamiento decolonial, como investigación decolonial, como enfoque decolonial en Latinoamérica y en el mundo? Hice una investigación de algunos años sobre los orígenes de ese movimiento, y a mí me parece muy claro que lo que hoy prevalece en el mundo como decolonial está muy lejos de lo que señalaron como importante los fundadores y las fundadoras, muy pocas mujeres en aquel momento, pero habían, muy diferente de aquello que señalaron ellos en el momento de fundación de esa corriente de pensamiento en la década de 90. Entonces, el logro de hacerse moda mundial, toda la gente también en los Estados Unidos y en Europa habla de lo decolonial, viene al precio de cambios muy importantes, en que cuestiones muy importantes para la crítica decolonial en su inicio, hoy ya no tienen mucha fuerza. De manera muy sintética, está claro para ellos en la década de 90 discutir la cultura, pero también las implicaciones inmediatamente económicas de lo simbólico, heredando tanto la crítica cultural latinoamericana como una versión revisitada de la teoría de la dependencia. El mismo Quijano ahí está. Y hoy día, cuando vamos a lo decolonial, ya casi nada de una crítica estructural que se preocupa también con las cuestiones de la dependencia social y económica. Ya casi nada de eso podemos encontrar. Y por supuesto que una crítica decolonial que ya no hace mención a la dependencia social y económica viene muy bien a los Estados Unidos y a la Europa. Pero no es solo eso. Al mismo tiempo, si el precio para que la crítica decolonial fuera aceptada en el norte parece haber sido una debilitación de su perfil original, la consecuencia de esa debilitación viene siendo una paradojal recolonización de la crítica decolonial. El ejemplo más fuerte en ese sentido son las reflexiones de la filósofa Amy Allen, reunida en su aclamado libro El fin del progreso.
de 2015. Allen explícitamente sugiere la decolonización de la teoría crítica, sobre todo de la teoría crítica de Frankfurt. Y su énfasis más reciente de esa teoría crítica de Frankfurt en el elemento normativo, con Habermas, después con Honneth, hoy día con Forst. Pero Allen entiende que el camino para la decolonización de la teoría crítica lo pueden ofrecer Theodor Adorno y Michel Foucault. Eso para mí es sumamente lindo en su carácter paradojal, ¿sí? Entonces vamos a decolonizar la teoría crítica de Frankfurt. ¿Cómo? Con Adorno y con Foucault. Cuando nos vamos a muchos otros trabajos que también entre nosotros en Latinoamérica se comprenden como desarrollados en un marco decolonial, el escenario es frecuentemente lo mismo. Una no diferenciación entre pensamiento postcolonial y pensamiento decolonial, una diferencia muy importante para ellos en la década de 90, y una crítica presuntamente decolonial, pero que tiene como ejes conceptuales categorías y autores de las teorías críticas del norte, con todas sus dificultades en reconocer la escisión colonial justamente del mundo moderno. Bueno, esa ambigüedad no me parece de ninguna manera un hecho que deba impedir que Ricardo Salas utilice el adjetivo decolonial para nombrar sus reflexiones. Al revés, lo que a mí me parece este momento es que es sumamente necesario y urgente disputar el sentido de lo que sea un pensamiento decolonial. Algunos de los miembros más conocidos del grupo, como el mismo Aníbal Quijano, han preferido casi siempre el término descolonial, en lugar del más difundido término decolonial. Quizás esa distinción terminológica nos diga algo de precioso en esa disputa de sentido. Si fuera para resumir en pocas palabras la tarea que se impone delante del perfil contemporáneo hegemónico de las investigaciones decoloniales, yo diría que esa tarea es la de descolonizar el pensamiento decolonial. No obstante, si no hay razones para que Salas renuncie al uso del adjetivo decolonial, exactamente por tratarse de una disputa de sentido, me parece que sería importante explicar con más detalles qué entiende el maestro Salas por decolonialidad y qué ya no podría ser abarcado por esa categoría según la manera como el maestro Salas la interpreta. La segunda parte de esa mi invitación dice respecto a un viejo problema sobre los límites de la ética discursiva. Habermas lo reconoce al final de aquel que es para mí su más bueno texto sobre ética del discurso, las aclaraciones a la ética del discurso de comienzos de la década de 1990. Lo que está en juego, hay una cita de Habermas, no la voy a leer, es básicamente que puede decir una ética del discurso sobre también las vidas que no pueden discursar. O sea, una ética discursiva, aun cuando pensada coherentemente, como lo hace Salas, como una ética de la interculturalidad, sigue estando restringida a las interacciones entre los seres humanos. Pero a estas alturas de la historia, eso ya no parece servirnos adecuadamente. Si reservamos el concepto de cultura para unas prácticas simbólicas que como tales solo son encontradas en la especie humana, el desafío más importante que este nuestro siglo presenta ante una ética discursiva decolonial e intercultural puede ser descrito como el desafío ético de las vidas sin cultura.
Ello es, ¿qué tiene a decirnos la interculturalidad colonial sobre nuestras relaciones con la naturaleza? Sin duda, la interculturalidad significa una apertura genuina a formas de vida que tienen una relación con la naturaleza muy distinta de la relación instrumental y predatoria que encontramos en el paradigma occidental moderno. Sin embargo, sigue como ética intercultural decolonial, centrada antropocéntricamente en formas de vida humanas, que se relacionan de modos diferentes con formas no humanas de vida. Pero lo que está muy en claro hoy, es que esa distinción entre vidas humanas y vidas no humanas ya no se sostiene. Hay solamente la vida, en un equilibrio muy frágil, muy débil, en el que las vidas particulares, todas, dependen una de las otras en una red muy compleja de interacciones. El concepto de extinción o de gran extinción viene de las ciencias biológicas y ecológicas. Se refiere a procesos de muerte casi generalizada de las especies del planeta. En la historia de la Tierra habrán sido 5 o 6 las grandes extinciones, la más conocida, la de los dinosaurios. Los cambios provocados en el mundo por los seres humanos estarían generando las condiciones para una nueva gran extinción, la gran extinción del antropoceno, nuestra edad en la Tierra. Si es así, el concepto de extinción ya no puede quedarse aislado en las ciencias biológicas y ecológicas. Él tiene que volverse un concepto crítico social. ¿Qué caminos nos puede señalar una ética intercultural, decolonial, cuando lo que está sobre la mesa entonces es el riesgo de la extinción de la vida? La extinción no solo, pero también de la vida humana, que no puede existir sin estar conectada a las muchas otras vidas concretas del planeta. El intento de respuesta de Habermas es titubeante. Él termina por sobreponer una explicación de tipo estético a explicaciones de tipo ético-morales. Pero ¿cuál sería la estrategia teórica correcta? Ampliar nuestras nociones de ética y de moral hasta que comporte también nuestras interacciones con vidas sin cultura. Promover en las teorías éticas y morales aquello que mi amigo Cristóbal Balbontín llama de un giro ecológico y que yo prefiero llamar de un giro biocéntrico. No obstante, eso sería todavía una teoría de la ética o de la moral. Si nos atentamos al hecho de que en ese texto específico Ricardo Salas le da una atención más destacada a la política y a la democracia, y no tanto a la ética, aunque también, el problema se revela todavía más grande. ¿Qué tiene a decir sobre todas esas cuestiones nuestras concepciones de política democrática? Aun cuando hablemos más específicamente de una democracia intercultural. ¿Esas vidas sin cultura podrían tener alguna expresión en una democracia moldeada para la sola vida humana? Si no, ¿no sería necesario pensar también una política más allá de la misma interculturalidad? Pero otra vez, eso aún sería política, sobre todo política democrática. Sin duda, uno de los rasgos más perversos de la expansión occidental, como la prefiere nombrar Walter Mignolo, ha sido la imposición de una concepción muy específica de la naturaleza. La herencia de esa concepción no está registrada solamente en un proceso de explotación sin igual en la historia, bajo la organización capitalista de la economía. Esa misma herencia se siente también internamente a la manera misma como nos acostumbramos a pensar temas como la ética, la moral, la política y el derecho.
Si es así, una crítica decolonial, una crítica desde un decolonial descolonizado, quizás tenga que romper más explícitamente con esa herencia cruel, es decir, con la crueldad como forma prevalente de concebir conceptualmente a la naturaleza y de relacionarse prácticamente a ella. Pues la crueldad conlleva una asimetría por lo menos tan grande como aquellas que encontramos entre seres humanos de clases, pueblos y pertenencias culturales diferentes, pero una simetría que hace mucho más difícil el trabajo de la traducción. Si es que ese trabajo de traducción, en dicho caso, es todavía posible. La interculturalidad decolonial de Ricardo Salas me parece muy bien equipada para esa tarea de pensar ese reto. Pues Sales lo afirma, hay una cita de Sales en que está muy claramente puesta la cuestión de las vidas no humanas. Por eso mismo, me gustaría ver cómo el mismo Salas extendería un poco más sus potentes reflexiones discursivas, interculturales y decoloniales para abarcar de modo más nítido y darle un énfasis que todavía no me parece tener en tales reflexiones ese problema o ese conjunto de problemas de las vidas sin cultura. Es eso. Muchas gracias. Un honor muy grande estar acá.